el Señor es la cabeza de la iglesia y Él va adelante, está adelante nuestro, está liderando, tiene la cabeza. Y en estos temas que vamos a estar desarrollando en estos días, la disciplina, temas sumamente difíciles, ¿no? Y que a veces a los ancianos nos hacen temblar delante del Señor, ¿no? Con fidelidad y para aplicar la palabra de Dios de una manera justa. Bueno, hoy tenemos una enseñanza acerca de este tema. En la reunión anterior, el año pasado, le pedimos a ustedes que sugieran temas y uno de los temas más pedidos fue la disciplina en la iglesia. Y para esto lo tenemos a nuestro hermano, don Jaime Burnett, misionero en Entre Ríos, en Paraná. No hace falta que lo presentemos. Llamándolo por teléfono, lo llamamos varias veces para que él nos acompañe en esta tarde por los compromisos, una y otra vez cambiamos fechas y en una de esas llamadas nos dice: quiero estar allí en Córdoba, y el Señor concedió este tiempo, así que le agradecemos mucho al hermano que nos pueda acompañar enseñando estos temas tan interesantes, tan importantes de la palabra de Dios. Así que le vamos a pedir que pase, don Jaime. Muchas gracias. Tenemos la exposición de 40 minutos. Les pedimos por favor que no lean los apuntes. Los apuntes son bien nutridos para llevarlos a nuestras casas y poder leerlos. Disfrutemos de la palabra de Dios. Luego de la exposición bíblica tenemos 40-45 minutos de preguntas y respuestas y ahí vamos a poder estar evacuando todas nuestras dudas. Señor le bendiga. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, hermanos, por la invitación, por tenerme en cuenta, y es un placer para mí estar aquí, no por primera vez en Diancunes, pero sí por primera vez acá en La Posta. Así que gracias a Dios por esta invitación, y también el tema es un tema que requiere suma atención. Hay detalles que no hay que dejar pasar por alto, y para no equivocarnos, atenernos bien cerca a la palabra de Dios. Muchos me conocen. He hablado, decía, en todas las provincias argentinas, menos Catamarca. Y me están persiguiendo ya para Catamarca. Pero gracias a Dios que durante estos años en Argentina nos hemos integrado, yo creo. Como misioneros no nos hemos aislado de los argentinos, nos hemos integrado con ellos y mi familia también. Mis hijas están acá en Argentina, ambas se enamoraron de argentinos o viceversa, ¿cierto? Y tengo 5 nietos argentinos, y gracias a Dios, no por orgullo, damos gracias a Dios que todos están en los caminos del Señor. Yo siempre me siento, decía a Jorge Casepis, que a veces los hermanos lo encuentran un poco incómodo verme por primera vez y mi esposa al lado, que el Señor la llevó a su presencia hace 2 años, y después de 53 años de estar siempre juntos, ministrando juntos y cantando juntos en todos lados. Realmente doy gracias a Dios por poder seguir, y hay que seguir, y seguir enseñando la palabra del Señor. En Salmo
3 hermanos, son Salmo 93, nada más que una frase ahí vamos a leer. Último versículo, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Qué tendría que ver esto con la disciplina en la iglesia? En realidad, hermanos, tiene mucho que ver. Porque la tarea, por encima de todas las tareas, de los programas, los proyectos, las finanzas y todo esto, por encima de todos estos temas, está la responsabilidad del ancianato de conservar la santidad de la iglesia de Dios. Una iglesia puede ser numerosa, pujante, con mucha actividad y acción, pero si está faltando santidad, entonces se neutraliza toda la actividad. La santidad conviene a tu casa. Ahora, así que nuestra tarea como ancianos es conservar la santidad y las condiciones óptimas. Apuntamos a esto, hermanos, para la iglesia local. No se asusten por lo que voy a decir ahora, Está en el apunte, así que está resaltado inclusive. Cuando lo dije por primera vez en Buenos Aires, algunos, ¿qué está diciendo? Porque decía esto, hermano, que ninguna iglesia puede subsistir en el tiempo solamente con sana doctrina. Una iglesia puede cruzar todas las casillas en cuanto a orden, forma, silencio de la mujer, cobertura de la mujer y todas las demás casillas que hay que hacer un cruce. Puede hacerlas todas, pero si la iglesia no permanece en santidad, no permanece la iglesia. No puede subsistir en el tiempo solamente, y es muy importante, pero no con solamente tener sana doctrina. Y para esto es necesario que la iglesia tome ciertas medidas disciplinarias. Y esto es lo que vamos a ver en cuanto a esto. En cuanto a la disciplina, hay muchas actitudes y muchos conceptos equivocados en cuanto a la disciplina. Porque, por ejemplo, algunos equivocadamente toman como modelo para la disciplina 1 Corintios 5. Se quita la levadura en medio. Y significa que disciplina iguala excomulgar a la persona. Esto no es la enseñanza bíblica en cuanto a la disciplina. Espero que al terminar mañana tengamos la actitud correcta y el concepto adecuado. En segundo lugar, algunos se equivocaron y se equivocan aún referente al contenido de la enseñanza de Romanos capítulo 14. Que Romanos capítulo 14 dice, ¿por qué juzgáis unos a otros? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, hermanos, no se preocupen por la disciplina. No se preocupen por cómo anda el hermano o cómo andan los hermanos.
todo se va a arreglar en el tribunal de Cristo. No es este el tema de Romanos capítulo 14. No está hablando de disciplina. En realidad son dos D más. Romanos capítulo 14 trata de dietas, lo que se come, y días, lo que se respetan. Y estaban en conflicto los hermanos judíos y gentiles en cuanto a esto. Por eso dice, no juzgáis unos a otros. Si uno respeta un día, otro no, uno puede comer morcilla y el otro dice que no lo puede comer, bueno, tenlo para ti. Es decir, no ofendes al hermano con hacerlo delante de él, hazlo en privado. No es el tema de disciplina. En el tribunal de Cristo tampoco se trata de disciplina. Nadie está excomulgado ahí. Todo se evalúa conceptos. Y de paso, hermano, déjeme decir que hay un concepto en cuanto al tribunal de Cristo de que, ojo hermanos, que se va a pasar la película de su vida delante de todo el mundo. Equivocado. Porque la película de mi vida y de mi pecado se destruyó en la cruz de Cristo. No se va a tratar el tema del pecado en el tribunal de Cristo. Habrá evaluación de servicio, habrá pérdidas, pero no habrá perdidos ahí en el tribunal de Cristo. Ahora, vamos a Mateo capítulo 18, hermano. Mateo 18. El Señor hizo referencia solamente 2 veces a la iglesia y obviamente eran palabras proféticas porque la iglesia ya no estaba en existencia aún. Pero en capítulo 18, y son palabras clásicas estas, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, en ese momento eran dichos proféticos. El Señor dijo, yo edificaré, futuro, mi iglesia. Y aquí se ve que hay algo que es prioridad en el corazón de Cristo en cuanto a su iglesia. No habla de su crecimiento, no habla de su expansión, ni siquiera habla de la forma que tendrá la iglesia. Inclusive cuando escribe a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, lo que el Señor está subrayando en cada una no es la forma, sino la condición. Y acá descubrimos que el Señor, antes de que se formara la iglesia, Él se ocupaba de la condición. Los apóstoles se ocuparon de la forma. Al Señor Él anticipa algo que amenaza la iglesia futura.
y es la desarmonía, la falta de condiciones óptimas en la iglesia para su bienestar, para su crecimiento y para la gloria de Dios. Así que esta es la prioridad divina. Y dice, en cuanto a su iglesia, edificaré mi iglesia. Hay hermanos que actúan como si fuera de ellos. Yo sé que la iglesia, la gente dice, ¿a dónde se congrega usted? Dice, no, en la iglesia de Jaime. ¿No? Claro, es una forma de decir, pero la iglesia no es de Jaime. Dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Ahora, ¿en qué contexto se encuentran estas palabras clásicas, citadas? A veces entre semana cuando pocos hermanos asisten, o que es pleno invierno y hay 2 o 3 en la cena, y los jóvenes brillan por su ausencia. Y no falta que alguien diga, ¿dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Allí estoy yo. Y esto es verdad, Pero el contexto en que lo dice el Señor es un contexto de arreglar algo que amenaza las condiciones y la santidad y el poder de la iglesia. El conflicto entre hermanos. Y por eso hay encuentros. Hay 3 encuentros. Primero, tú y él solo. Y ustedes saben, hermanos, que esto funciona. Yo llevo 64 años en comunión. Y casi diría que no conozco caso en que el asunto se arregló en el primer encuentro. Cuando se toma la iniciativa de ir y ver al ofendido. O que si usted es el ofensor, también es tu responsabilidad ir y hablar con el ofendido o el ofensor. De todos modos se produce un encuentro y debe arreglarse con altura en ese encuentro. En caso de que no, se produce un segundo. Y en ese segundo se llevan testigos. Y esto es bíblico desde Deuteronomio, que todo se establezca ante por lo menos 2 testigos. ¿Por qué 2 testigos? No para ponerse al lado de uno contra el otro, sino en forma totalmente imparcial, están ahí para el próximo encuentro, si es necesario. Porque al rehusar perdonar y no escuchar ni siquiera a los ancianos, se produce un tercer encuentro. Dilo a la iglesia. Y es en ese momento que la iglesia está involucrada en esta amenaza contra la iglesia. Y es ahí que el Señor dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, la iglesia congregada para tratar este tema de desarmonía, contiendas y conflictos dentro de la iglesia. Este es el contexto. Y el Señor dice, ¿y dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre, bajo mi autoridad? Allí estoy yo. Estoy presente. Cuando la iglesia está por evaluar una situación o tomar una medida, y cuando tome la correcta, dice el Señor, allí estoy yo. Vamos a comentar esto un poquito más al final.
Pero por ahora estamos mirando la necesidad de la disciplina y los beneficios que aporta la disciplina. La disciplina es positiva. Hace tiempo yo escribí en Campo Misionero y puse por título: la disciplina restaura la dinámica. La falta de disciplina neutraliza el trabajo de la iglesia. Y años de esfuerzos y trabajos y aportes de todo tipo de tiempo, de dinero, etc., pueden quedar totalmente neutralizados por la falta de disciplina en la iglesia. Ahora, ¿es necesaria la disciplina? Algunos opinan de que, bueno, todo se arregla en el futuro. Otros dicen, bueno, sí, todo con el tiempo se va. Esto tampoco es bíblico. Ustedes conocen el libro de los jueces, estoy hablando de hermanos que conocen su Biblia. Y el libro de los jueces es un ciclo retirado permanentemente. El pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuántas veces? Ya saben ustedes. Es repetido. Luego Dios disciplina a la nación y los vende, dice la palabra, en manos de un adversario. Llega el momento cuando ya están tocando fondo y la disciplina está en plena acción, que claman a Jehová y nunca resiste su clamor. Siempre responde y restaura la nación, porque ya está arrepentida de su acción. Ya el ciclo se ha cerrado. Y ojo, hermanos, cuando a veces apuramos y queremos cerrar el ciclo antes de que haya un verdadero arrepentimiento, la causa se repite. Ahora, entonces tenemos un modelo en el Antiguo Testamento de la necesidad de disciplina. Dios actúa, el pueblo siente en carne propia la disciplina, luego responde y Dios responde. Y en este sentido hay beneficios. Luego en cada caso dice, y reposó la tierra. 20 años, 40 años, como la iglesia tuvo paz. El rey David oraba por la paz de Jerusalén. ¿Cómo debemos, hermanos, hacerlo uno de los temas de oración en las reuniones de oración o en forma personal? Orar por la paz de Jerusalén. Orar por la paz de la iglesia e iglesias. Entonces, hermanos, no debemos pasar por alto la disciplina como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay otro caso. Estamos hablando de la necesidad de la disciplina y también los resultados de la disciplina. ¿Se acuerdan ustedes de cómo el pueblo de Dios está cantando triunfo, triunfo, cuando caen los muros de Jericó? No pasa mucho tiempo y van del triunfo a la derrota frente a un pueblucho como era ahí. ¿Cuál fue el problema?
El problema fue el pecado personal, oculto, que nadie pudo tratar. De esto vamos a tratar en una de las reuniones. Porque hay temas que el anciano y la iglesia no puede tomar carta. Pero Dios toma carta. Entonces este tema lo dejamos por ahora. Pero vemos cómo iba el pueblo de Dios del triunfo contundente a la derrota frente a él. Pero luego, ¿se acuerdan ustedes? Cómo se hace un desfile. ¿Cuánto tiempo llevo esto? Para descubrir, y esto no sería un modelo para la iglesia. Hay que distinguir, hermanos, en lo que es tribal, nacional y iglesia local. Hay una diferencia. Cuando algo está mal en la iglesia, no vamos a poner los ancianos en un banco, hacer pasar los creyentes uno por uno, acusarles a todos para descubrir quién está en falta. Esto no es un modelo establecido en el Nuevo Testamento. Pero se descubre el mal. Acán confiesa su mal. Hay disciplina. Y el pueblo está involucrado. Y me llamó la atención de que antes de que se trató, ustedes observaron una vez, dice, Israel ha pecado. Israel, es decir, hasta que se trató, todo el pueblo queda culpable. Luego se trata. La disciplina es necesaria, la disciplina se hace, hay beneficios, va en primer lugar del triunfo a la derrota. Y luego, ¿cómo? De la derrota al triunfo. Porque ya se trató correctamente el mal entre ellos. Entonces, es necesaria la disciplina. Había tristeza por la derrota. La disciplina se llevó a cabo. Había beneficios y triunfos por haberlo hecho. Ahora, volvemos a Mateo 18. Tenemos nuestras Biblias abiertas todavía allí, porque hay, hermanos, ingredientes en este pequeño pasaje bíblico que tiene que ver con la forma de llevar a cabo una disciplina. En muchos aspectos, estas palabras y instrucciones del Señor en Mateo 18 establecen la forma de proceder en el caso de conflictos personales no resueltos. Segundo, el Señor establece la importancia de testigos, que la iglesia esté representada. En tercer lugar, que la iglesia esté congregada para escuchar el caso. En cuarto lugar, que la iglesia tome la medida correcta y justa. Y en cuarto lugar, o quinto lugar, esa medida coincide y tiene la aprobación del cielo. Porque dice acá, esta palabra que precisa un poquito de exposición, de cierto digo, versículo 18, todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Y esto trata de una disciplina que restaura.
Entonces, hemos mencionado los distintos encuentros. Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. El primer encuentro se produce. El segundo encuentro con los testigos presentes. Y ellos tienen una responsabilidad de que al no quedar resuelto y la armonía restaurada y la contienda sepultada, entonces dice, digo a la iglesia. El texto no nos proporciona detalles en cuanto a lo dicho por la iglesia. Supongo que en primer lugar se escucharán las partes. De boca, no de las partes, sino de los testigos. Porque ellos serán los representantes de la iglesia presentes en el segundo encuentro. Y luego, uno de los representantes de la iglesia, como portavoz de ella, apela con gracia, ruego con amor, confiese, apela a la persona en el segundo encuentro, le demuestra los beneficios de reconocer su mal, ser restaurado, y si no lo hace, resiste, niegas, entonces dice la palabra del Señor, tenle por gentil o publicano. Ahora, esto es un mensaje para la persona ofendida o es un mensaje para la iglesia. Observemos que en primer lugar está en singular, tenle por gentil y publicano. Eso, vamos a detenernos un minuto para explicar esto, hermanos. Algunos sostienen que se encuentra en singular solo es aplicable al hermano ofendido. Que él tenga el otro como gentil y publicano.